Pues se lo atribuyo a varias cosas, no es una sola. La primera sería disciplina, la segunda sería profesionalismo, la tercera sería amor a lo que hago y la cuarta sería una frase que yo escuché en una serie hace muchos años, precisamente en una serie de televisión, que se llamaba Kung Fu y que le decía dos frases, de hecho, que le decía el maestro Po a Kwai Chang Caine. Le decía, debe ser como el agua, fluir de acuerdo a cómo va el cauce, pero el agua es tan fuerte que va modificando el cauce de las rocas y las va haciendo a como el agua las quiere acomodar. Esa es la primera frase y dije, wow, el agua a veces fluye y se va acomodando a cómo están las cosas, pero es tan fuerte que después el agua acomoda las cosas a como quiere fluir y así se modifican los cauces de los ríos y los mares y todo esto. Y la otra fue, el dócil sauce no lucha contra la tormenta y sin embargo permanece. Y la explicación que le dio después es que el dócil sauce es un árbol muy flexible, muy dócil. Viene la tormenta y el sauce se dobla, ¿sí? Se dobla y la tormenta pasa. Y cuando termina la tormenta, el sauce vuelve a su lugar. Permanece donde estaba. No se lo llevó la corriente. No así, por ejemplo, el bambú, decía el maestro Po. El bambú es rígido, es fuerte, resiste la tormenta, pero seguramente la tormenta es tan fuerte que va a llegar el momento en que lo rompa y se lo lleve. ¿Sí? En este caso, tú sé como el sauce. Deja que la tormenta fluya, deja que la tormenta pase y regresa tú a tu esencia, a lo que tú eres. No te dejes llevar por la corriente ni te dejes llevar por eso. Entonces, eso es lo que yo he hecho. Fluir, ser flexible. A veces sí soy un poco rígido, pero en general cuando veo que las cosas son demasiado fuertes y yo no tengo ni el poder ni la capacidad para poder resistirlas o combatirlas y ganarlas, hay batallas que no deben ser peleadas. Entonces fluyo como el sauce. Ya que pasó la tormenta, regreso a mi lugar y sigo siendo yo el mismo. Entonces, esa es una de las cosas que yo he aplicado en mi vida, esas máximas que daban los maestros a Kwai Chang Caine han servido mucho para mi vida. Las atesoro en mi mente, ¿sí? Como por ejemplo el trato con las personas. Decía también otra frase, servir y ser servido son pliegues de la misma vestidura. Eso quiere decir que no te sientas más que nadie. Eso quiere decir que no humilles a nadie. Eso quiere decir que servir y ser servido son lo mismo. ¿Sí? Porque ya ves que la gente cuando accede a posiciones de poder, en ese momento se envanece, se ensoberbece, se llena de vanidad, de soberbia. Y entonces se vuelven autoritarios y se vuelven tiranos y se vuelven insensibles. Pero servir y ser servido son pliegues de la misma vestidura. Entonces eso también es otra lección que aprendí de ahí y de mi padre, que mi padre fue un muy reconocido periodista cinematográfico y actor acá en México. Él fue el periodista más famoso de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, siempre fue muy sencillo. Pero además de que era sencillo, también era muy firme. Y lo vi imponerse, así, a gente de grandes puestos y todo eso, imponerse y decirle, esto se hace así porque se va a hacer así. Y veías a la gente cómo se le cuadraba. No era autoritario mi padre jamás, pero cuando la situación así lo requería, también sabía tener mano firme. Y la aplicaba bien. Amigo de
presidentes, de grandes directores, de grandes personalidades cinematográficas, de las más grandes estrellas del cine mexicano, de los productores, etcétera. Mi padre siempre fue muy sencillo, nunca fue soberbio. Por eso la gente lo quería y lo respetaba tanto. Entonces, y además, mi padre jamás fue corrupto. Nunca fue corrupto. Trataron de corromperlo y jamás lograron. Y recuerdo una frase que decía mi padre, que era, para mí fue una lección de vida muy grande cuando se la oí decir a alguien. Le contestó: mi pluma no se vende. Sí. Entonces, esas lecciones que aprendí tanto de la filosofía china como de mi señor padre, me han hecho que yo pueda fluir con el tiempo, que pueda yo adaptarme a los tiempos, y a pesar de que haya turbulencias y de que haya corrupción y de que haya todo lo que hay en la actualidad, siempre procuro mantenerme en el lado correcto de las cosas y evitar el meterme en donde no son. Y mantenerme vigente significa tampoco ir contra la corriente, porque en este caso yo aprendí con los grandes maestros del doblaje, que fueron los que me inspiraron, grandes actores que eran actores de cine, actores de teatro, actores de radionovelas. La televisión estaba poquito tiempo antes, había empezado a tener cierto auge, pero todavía no tenía el auge fuerte que tenían el cine, el teatro, las radionovelas y todo eso. Entonces, llegaban algunas estrellas de televisión también a trabajar a doblaje, y ahí aprendes el estilo de cada cual. Y en mis clases de actuación también aprendí lo que eran géneros dramáticos, lo que era Siglo de Oro, lo que era comedia del arte, etcétera, todo lo que te enseñan en las clases de arte dramático. Y aprendes también diversos estilos, diversos géneros. Y todo esto lo vas aplicando a lo largo de la vida. Muchos de mis compañeros ya se retiraron. ¿Por qué? Porque no supieron adaptarse. Y yo he ido adaptándome a cada cosa. Aunque mi carrera primigenia, yo soy publicista. Estudié la carrera de licenciado en publicidad. Y mis primeros 8 años laborales dentro de la publicidad los hice muy fuertemente en la publicidad, pero también al mismo tiempo seguía yo trabajando en el mundo artístico. Yo empecé desde los 17 años a trabajar, vendiendo espacio publicitario para una revista deportiva. Pero a los 19 años empecé a trabajar ya en el arte, en mi primera obra de teatro, que se llamó El Hombre de la Mancha. Fue lo primero que yo hice como artista. Y ahí aprendí también el canto, y me mandaron con un maestro, el director de la obra, me mandó con su maestro de canto, un maestro al que yo le debo todo en el mundo de la voz, porque él me enseñó a manejar la voz, a mantenerla siempre, como él decía, como filo de navaja, a mantenerla siempre bien. Y el primer consejo que me dio, la primera recomendación que me dio fue: no cuides tu voz exageradamente, cuídala lo normal. Si vas a algún lugar que es muy frío, muy helado, cúbrete como siempre, pues debe uno cubrirse para no estar respirando el aire helado. Pero tampoco te cuides de que no quiero hielo o no muy caliente, o de cualquier lugar donde estás, sales y luego la bufanda y el cubrebocas y todo eso. No, me dijo: normal, haz tu vida normal. Si quieres masticar hielo, mastica hielo, no pasa nada. Mantén tu garganta siempre resistente a todo. Entonces, pues gracias a Dios he conservado la voz hasta este momento. Y si tú me oyes la voz ahorita, no se oye una voz cascada, no se oye una voz acabada, y todavía puedo hacer los mismos personajes que hacía yo hace 30 años, como en el caso de Woody, por ejemplo, de Toy Story. Ahorita si me pones a hacer la voz de Woody, yo te voy a hablar como Woody tranquilamente y te voy a decir: tú eres un juguete, no eres el verdadero Buzz Lightyear, ¿sí? Sí. Entonces, hay una serpiente en mi bota. Todavía mantengo esa voz que tenía yo hace 30 años, o la voz de Goofy. Entonces, eso me ha servido para mantenerme vigente hasta el momento e ir aprendiendo de las nuevas técnicas de actuación, a pesar de que a mí no me gusta la actual, que es una técnica demasiado plana, demasiado plain, demasiado, digo yo, anormal, porque dicen: no, dámelo naturalito.
Pues eso es antinatural totalmente, ¿sí? Porque naturalito estamos hablando tú y yo. Eso es hablar natural, porque aquí no hay un guión, ni estamos diciendo nada que ya esté escrito, ni nada. Todo esto es natural. ¿Y qué estamos haciendo? Que acabamos de hacer ahorita que estábamos hablando. Tenemos matices, tenemos inflexiones, tenemos tonos más altos, tenemos tonos más bajos. Entonces, esa es la naturalidad. Pero ahora te pide natural que todo lo hables así, a media voz, y que no haya tonos ni para arriba ni para abajo. Eso te limita la actuación.